Bienvenidos a todas y a todas. Mi nombre es Gisela Chartao, soy coordinadora de Extensión Cultural y Comunicaciones de la Biblioteca Regional de Antofagasta, y en nombre de todo el equipo de este recinto bibliotecario, quiero darle la más cordial bienvenida a la presentación del libro Desaparecidos en tiempos del Beagle, Memorias periodísticas entre la Pampa Salitrera y Salta la Linda, de Rubén Gómez Quesada. Quiero también aprovechar de saludar a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta presentación de este libro a través de todas las comunas de la región de Antofagasta. Partimos saludando de Cordillera Mar a la comuna de Ollagüe, San Pedro de Atacama, Calama, María Elena, Sierra Gorda, Tocopilla, Mejillones y por supuesto a la comuna de Taltal. También quiero enviar un cariñoso saludo a los clubes de lectura que participan y que se organizan al alero de la Biblioteca Regional de Antofagasta, por compartir nuestras actividades, por seguirnos y por también estar presente en esta instancia. También a nuestros funcionarios que nos acompañan desde sus casas en esta interesante conversación que tendremos esta tarde. El libro que presentaremos hoy está conformado por las memorias periodísticas de Rubén Gómez Quesada, quien nos hace transitar entre la Pampa Salitrera y su refugio en el país vecino a fines de los años 70, época donde el escenario regional estaba cruzado por el inminente conflicto armado entre Chile y Argentina por el Canal de Beagle. Se trata de una novela de no ficción, que relata la historia del periodista pampino que vivía y ejercía en la ciudad de Salta, Argentina, y que fue hecho desaparecer en los momentos previos al punto culmine del conflicto limítrofe chileno-argentino en diciembre de 1978. Rubén Gómez Quesada nació en la oficina salitrera de María Elena el año 1951. Es periodista de la Universidad Católica del Norte y trabajó como secretario de redacción del diario Intransigente de la ciudad de Salta, Argentina, entre los años 1974 y 1979. Vivió en Bélgica hasta el año 1987, fecha en que retorna a nuestro país y se desempeña como periodista y jefe de informaciones del diario El Mercurio de Antofagasta. En 1991 publicó Crónicas Pampinas en busca del tiempo perdido. Es autor de numerosas entrevistas literarias, ensayos y trabajos académicos. En 1993 se incorpora como académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. El año 2000 se gradúa como magíster en Comunicación Social, mención en Edición y Dirección Periodística por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Saludamos cariñosamente esta tarde al autor de esta novela de no ficción, el periodista Rubén Gómez Quesada. Buenas tardes, Rubén, bienvenido a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Hola, ¿me escuchas, Gisela? Sí, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de poder conversar con ustedes. Gracias, Rubén. Saludamos también a quien realizará la presentación de esta novela de no ficción. Ella es amiga y fiel colaboradora de la Biblioteca Regional de Antofagasta, es filóloga, licenciada y magíster en Letras Clásicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como académica de las áreas de las humanidades desde hace 23 años, impartiendo cursos y conferencias en diversas instituciones de nivel superior, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Investigación y Humanidades y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Aquí en Antofagasta ha sido jefe de carrera de Pedagogía Básica y secretaria docente en la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Norte, académica del Delta UCN y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa misma Casa de Estudios Superiores. Ha publicado más de 50 artículos de temas lingüísticos y valóricos en revistas impresas y electrónicas como Tierra Nueva, Algarabía y Horizontes. Es creadora y locutora de los espacios radiofónicos
compartiendo placeres y el valor de las palabras, así como de las cápsulas etimológico-culturales, Languetazos del Saber con la gatita Galatea. Actualmente es colaboradora en diversos espacios culturales de la FILSIC y participó también como correctora de estilo de esta publicación que presentaremos esta tarde. Saludamos con mucho afecto a Erika Castellanos. Bienvenida, Erika. Gracias, Gisela. Te saludo con gusto y a quienes nos siguen desde cada una de las comunas de la región de Antofagasta y desde cualquier lugar del mundo a donde llega esta presentación vía remota. También un especial saludo, por supuesto, a don Rubén Gómez Quesada, autor del libro que hoy nos convoca. La presentación de un libro siempre es un gozo. El libro como repositorio y transmisor, como posibilidad de diálogo y encuentro, como cápsula del tiempo, como reflejo. Acudir como presentadora es además un gozo que agradezco profunda y afectuosamente. 9 capítulos, precedidos de 2 preliminares, uno titulado A manera de exordio y el otro el prólogo propiamente dicho, 146 páginas. 2019, la fecha de publicación. Mediados de 2020, la fecha de la presentación oficial tal como se tenía pensada, pero que no ha podido llevarse aún a cabo por las circunstancias que todos conocemos y que estamos viviendo. Mismas que nos dan la oportunidad de explorar y aprovechar otras posibilidades como esta de las presentaciones virtuales, que nos permiten estar cerca, tanto como sea posible. Esta obra que hoy presentamos se enmarca en el género de no ficción, en la corriente periodística conocida como nuevo periodismo, en la que se une la ficción narrativa con el reportaje, tal como expresa Isidro Morales en el prólogo de Desaparecidos en tiempos del Beagle, memorias periodísticas entre la Pampa Salitrera y Salta la Linda, de Rubén Gómez Quesada. Es un libro en el que se conjunta la pericia del profesional del periodismo con la perspectiva del ser humano tan apreciado por quienes lo conocen, sea en el ámbito profesional o en el personal, en las aulas o fuera de ellas. Es un gusto enorme tenerlo con nosotros, don Rubén Gómez, para conversar sobre su más reciente publicación. Gracias, Erika. Gracias. Como bien sabe, don Rubén, tuve el privilegio de leer este texto antes de que fuera un libro como tal. Y aunque me llegó por correo electrónico y en formato digital, fue como tener el acceso a un manuscrito, en el sentido original de la palabra, con toda la carga emotiva que puede haber en las memorias de un adulto que vuelve la mirada y retoma la voz de un niño que nace y crece en la Pampa Salitrera, en María Elena. La voz del joven que revive con nombre y apellido las presencias que conformaron su entorno y los sucesos que hicieron que todo diera un vuelco en una historia personal, pero también colectiva, que aún es herida y cicatriz. La voz del ser humano que fue exiliado por partida múltiple, que fue perseguido y desaparecido, y de lo que hubo de vivir durante y después de ello. Todo esto a través de la selección cuidada de las palabras, las expresiones, el ritmo, la fluidez que le diera vida y alas a sus memorias. Hay historias que se toman su tiempo para ser contadas y compartidas. Es el caso de Desaparecidos en tiempos del Beagle. Don Rubén, ¿cómo y cuándo empezó a escribir esta novela testimonial? ¿Cómo fue su génesis? ¿Cómo se decide a plasmar esta parte de sus memorias? Y lo más importante, a compartirlas. Bueno, gracias por la presentación, Erika. La verdad es que el tratar de hacer, digamos, este texto me demandó bastante tiempo. Yo diría que en los últimos 4 o 5 años ya pensé seriamente en hacer, digamos, una novela con respecto al tema.
En los últimos 4 años me dediqué a trabajarlo. Y eso me significó investigación previa, me significó ir a muchos archivos, al archivo de la provincia de Salta, por ejemplo, y me significó sobre todo hacer un ejercicio de memoria muy, muy fino y muy hacia atrás. Es decir, hay todo un ejercicio de recordar, en el sentido de entender un presente y tratar de proyectar un futuro. Y eso fue un ejercicio bastante delicado, diría yo, porque como tú decías, hay heridas que siguen abiertas, aunque a simple vista no se nota mucho. Bueno, la intención sobre todo era reconstruir desde una mirada más bien periodística una parte de mi vida que no es solo mi historia, sino que la historia de mucha gente de mi generación, de muchos pampinos. La Pampa aquí juega un rol fundamental, es protagonista, y las experiencias pampinas son protagonistas, pero también es un protagonismo múltiple, es decir, acá hay una experiencia también colectiva. Y esto me ha significado que invertí al menos unos 4 años, digamos, en la preparación del texto. Y como tú lo sabes muy bien, preparar un texto con estas características es bastante difícil. Es un trabajo duro, pero es sumamente placentero. Y en mi caso, también es catártico, ¿no? Hay una catarsis, digamos, que se produce cuando tú enfrentas estos temas de hace muchos años, los vuelves a poner en perspectiva y de alguna manera sanas, digamos, compartiendo experiencias, compartiendo dolores, lo que significa compartir también esperanzas, que creo que es el mensaje del libro. Nosotros todavía tenemos muchos temas pendientes en múltiples facetas de nuestras vidas, como país, como sociedad, etc. Y a lo mejor esto puede servir para, ojalá, no cometer errores que hemos cometido como sociedad en tiempo pasado. Muy bien, don Rubén, las dificultades, como usted dice, van en múltiples líneas. Por una parte, el trabajo documental que se tiene que hacer para un libro como este, la recopilación de datos combinados con su propia memoria, el reabrir pasajes que en algunos casos son muy gratos, como la infancia, la juventud y la pampa como escenario y protagonista, como bien dice, los lazos que unen de por vida, pero también están las dificultades, ¿no? Tanto en lo técnico como en lo emocional. Sin embargo, el resultado es muy fluido, muy grato en el sentido literario como tal. Ya hablaremos un poco también del efecto emocional del libro, pero en realidad el libro fluye de una manera en la que demuestra su pericia como escritor, porque logra compaginar todo esto, los datos documentales, los datos duros como tal, la memoria propia y colectiva, mencionando a múltiples nombres, evocando momentos, y a la vez dándole una narrativa que nos atrapa de principio a fin. Es un libro que por una parte se lee con la facilidad de lo que está bien escrito y por otra también se lee con la dificultad de lo que ocasiona emocionalmente. Para usted como escritor, ¿qué fue lo más difícil de estos 4 años de investigación y de escritura, de dar forma a este texto que tenemos ahora como una obra que seguramente marcará un antes y después, no solo en su vida, sino también, como dicen, una historia regional y ojalá que nacional? O sea, yo creo que las cosas más difíciles, digamos, tienen que ver con la parte personal, digamos, ¿no? Es decir, hay
como te decía, había una necesidad de explicar estas cosas que a uno le pasan y tratar de superarlas, digamos, fundamentalmente. Hay un tema ahí en cómo narrar cosas que son muy duras, digamos, en términos de sufrimiento personal, digamos, pero también involucras a mucha gente. Por ejemplo, la novela es una novela de no ficción. La he trabajado desde una arista periodística, pero en algunos momentos, en algunos detalles, he tenido que ficcionar, por ejemplo, algunas situaciones particulares. ¿Por qué? Porque como periodista tenemos una costumbre de chequear, ¿ah?, y de pedir autorización para revelar ciertas cosas que están en un plano más bien íntimo, plano de la vida privada de las personas. Y en muchas oportunidades es muy difícil acceder a esos espacios. Entonces, en esos casos particulares, yo he optado por la ficción, ¿te das cuenta? Claro. Y el otro elemento que también es complicado es el tiempo. En realidad hay cosas que se escriben de inmediato, que son inmediatas, y otras que son de largo aliento, como es el caso de esta novela. Era el momento ahora de escribirlo, no era antes, ¿no? Entonces, el tiempo también juega malas pasadas, el olvido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tratar de recuperar todo eso antes que se pierda? Ese fue el desafío, digamos, desde el plano personal, en lo que involucra como familia, digamos, haber pasado por experiencias de este tipo. Eso es muy sagrado, digamos. Entonces, cuando tú tomas la decisión de contar estas cosas, estás haciendo, creo yo, estás ofreciendo, ¿no es cierto?, una experiencia que puede servir para que muchas personas que han pasado por situaciones similares puedan superar también, como lo hicimos nosotros como familia, ¿no es cierto?, esos momentos duros y no resultar dañados por siempre, ¿no? Entonces, ha sido una tarea compleja, y en mi caso me ha servido a mí muchísimo los más de 40, mucho más de 40, casi 50 años de periodismo, ¿no? Entonces hay un cierto ejercicio de cómo seleccionar fuentes, datos, cómo jerarquizar, cómo excluir, incluir, ¿no es cierto?, jerarquizar. Y ese trabajo te lo da un poco la experiencia profesional periodística. Es por eso que elegí la no ficción, digamos, y esta variante del nuevo periodismo que tú mencionabas al comienzo. No sé si queda claro. Claro, y refleja claramente esta fusión que es muy evidente en el libro, ¿no? Lo vital, lo biográfico como tal con lo profesional. En el libro, en su libro, don Rubén, para compartir con quienes nos siguen, quienes ya lo hayan leído para que nos acompañen y para quienes no, para que empiecen a adentrarse en sus páginas. En su libro todo inicia con un diluvio en la pampa salitrera. Es el título del primer capítulo. Enmarcado por un partido de fútbol. Pero ante todo, por la alegría inocente de los tiempos y los juegos de infancia. A lo largo de esta presentación leeré algunos fragmentos de su libro que le pedí a don Rubén que seleccionara. Y quiero compartir que sería el primero en este sentido de los partidos de fútbol, de los juegos de fútbol. Y que además hay que ubicarnos en la pampa salitrera, ¿sí? Nada menos, en medio de todo lo que eso implica. A lo menos 30 grados a la sombra. Eran tiempos en que los habitantes no sabían cómo medir las temperaturas. Ese privilegio existía solo en los laboratorios químicos de la empresa salitrera. Entonces, los pronósticos eran intuitivos.
y se adivinaban por su impacto en la piel y las carnes muy poco protegidas en el día y en las noches gélidas. Pero para los niños todo parecía ser estupendo. Mientras más tierra y polvo saltaba al aire y mientras el sol más picaba, el partido se ponía cada vez más interesante. Adquiría así la fuerza y el encanto de un desafío. Aflojar ante el sol y el polvo era casi una deshonra. Desde pequeños, los niños y niñas de las salitreras se impregnaban de frío y de calor, de polvo, de vientos, remolinos y también de la blanca pureza del salitre. Don Rubén, hay un camino extenso desde esos momentos de la infancia, de la alegría, de la camaradería, de la vida en la pampa, en las salitreras, que quienes tienen como parte de su biografía saben que es imborrable haber crecido en la pampa. Pero hay un camino sinuoso desde esos hechos de la infancia y desde cada uno de los saltos temporales que van de capítulo en capítulo, como zancadas que buscan apurar el paso del relato. Para terminar, parecería por momentos, para terminar pronto con el ejercicio de recordar lo que quizá no se quiere recordar, pero que no se puede olvidar. Y su libro tiene, entre múltiples cosas valiosas, el que se relaciona con un tema poco abordado. En el contexto del conflicto territorial por el canal del Beagle y de la casi guerra con Argentina, y que se refiere a las historias de los chilenos que estaban del otro lado de la frontera en Argentina en ese tiempo complejo, de relaciones muy, muy complejas entre ambos países y de lo que les tocó vivir. Usted entre ellos. ¿Cuál es la relevancia de ese contexto histórico en lo que nos cuenta en Desaparecidos en tiempos del Beagle? Sobre su vida en Salta, su trabajo allá, su captura. ¿Qué hay respecto a que haya sido justo con ese contexto histórico, don Rubén? Bueno, no sé, hay un autor, me parece que es Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, digamos, en donde hace relación a estas cosas que son casi imposibles que sucedan, o muy improbables, ¿no es cierto? Y claro, yo jamás pensé que me iba a pasar algo de esa naturaleza ejerciendo como periodista en Salta. En realidad, estuvimos a punto de un conflicto bélico. Estuvimos velando armas durante varias semanas, los dos países. Fue un suceso histórico absolutamente enorme y complejo, por lo que se presumía iba a suceder. Entonces, el que yo haya aparecido como protagonista, sin quererlo, por supuesto, me marca absolutamente la vida, me marca todo. Es decir, que tú seas hecho desaparecer, acusado de espionaje a favor de Chile, estar desaparecido alrededor de 21 días, ¿no es cierto? Bueno, se cuenta en el libro, y pasarla muy mal en esa circunstancia, indudablemente te marca para siempre. Pero lo interesante es que me permitió, digamos, de alguna manera tener ese privilegio como periodista de vivir, como diríamos hoy día, en vivo y en directo, lo que son los prolegómenos de un conflicto armado y ser prisionero de guerra en términos prácticos, pero no por una institución, digamos, sino que por grupos desconocidos, en donde no existes, o sea, desapareces para siempre o regresas con suerte. Yo tuve la suerte de regresar, digamos. Entonces, eso es una cosa que te marca mucho, pero también te ayuda a crecer. A mí me ayudó mucho, por ejemplo,
haber experimentado, digamos, dos vías de salida. Una, que fue la interior, que yo salgo porque yo me refugio en mis recuerdos de infancia, en mis amigos de La Pampa. Ese es mi sostén en el cautiverio y mi familia. ¿Te das cuenta? Pero paralelamente, mientras yo estaba desaparecido, no lo sabía en ese momento, pero curiosamente lo intuía. Los salteños, amigos míos, los periodistas salteños, hicieron todos los esfuerzos para encontrarme y sacarme nuevamente a la vida, digamos. Fue realmente extraordinario. O sea, como lección, digamos, eso es fantástico. Porque eran dos países que estaban enfrentados y una parte se la juega por el supuesto enemigo. Y eso es una cosa extraordinaria que tiene que ver con valores, que es un valor que yo le atribuyo a los salteños, a los amigos que se portaron maravillosos. Entonces, eso te da lecciones de vida que son interesantes. Yo creo que son lecciones universales, digamos. Bueno, eso lo explico con detalles, digamos, en esta novela, digamos. Incorporo aquí el segundo fragmento que usted eligió para compartir de su libro, Memorias en tiempos del Beagle. Ahí ¿Te está puedo la decir portada. algo? Sí, sí, ¿Te claro. puedo decir Bueno, algo? Muestra un poquito la portada, por favor. sí, Muestra la portada. Sí. Ahí en esa foto, en línea con lo que decía recién, de cómo uno sobrevive recordando los tiempos antiguos. Arriba hay una figura de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, muy cercana a María Elena. Después hay una foto de tres personajes ahí. De frente, a mi izquierda, está Norton Flores. Norton es un amigo de infancia, asistente social. Él fue asesinado por la Caravana de la Muerte, en el 73. Y es protagonista del libro. Está Ociel Calvo, otro amigo mío de infancia, profesor, normalista, profesor en María Elena, en Antofagasta, y aparezco yo también ahí en el otro extremo. ¿Ah? Y algunas notas, ¿cierto, don Rubén? Algunas de las notas periodísticas en las que usted apareció como protagonista Sí, cuando estaba ahí desaparecido. está, sí, bueno, ahí hay unos fragmentos de prensa de la época, ¿no es cierto? Una vista aérea del río Loa, ¿ah? Y ese tipo de cosas. Y aquí muy interesante, hay un señor acá abajo en azul, que es Andrés Exacto. Sabela, ¿ah? Nuestro poeta mayor, el bate mayor de Antofagasta. Esto es porque el libro es la primera publicación del sello editorial de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Este libro fue posible gracias al apoyo de la Escuela de Periodismo y su sello editorial, y eso es muy destacable. Claro, ahí está. Muy Eso es. bien. Y vamos ahora entonces con este fragmento que se ubica un poco en lo que nos comentaba. Ya en el duro momento en el que usted es capturado y lo que tiene que vivir, y bueno, como también complemento del contexto, que usted está fuera de Chile desde 1973, por eso está en Salta en el momento de este conflicto del Beagle en el 78, y por eso yo mencionaba en algún momento que es exiliado de múltiples maneras, ¿no? En múltiples momentos, y ya en el contexto entonces de su captura y de lo que tuvo que vivir al ser torturado, aparece este fragmento. Esa noche, en ese auto, me hice el propósito de resistir y supe que iba a resistir, como los añosos pimientos o molles pampinos. Es decir, olvidando los afectos, las caricias, los amigos. Era mi suerte contra un enemigo sin nombre, sin cara, sin rostro, sin humanidad alguna. Pero mientras iba olvidando, se me reescribían las historias como en un palimpsesto, pero de aquellos indelebles tatuados en la memoria. Revivía los días hermosos y fríos del 1 de mayo en la finca La Cañadita, en la Merced,
con olores a rastrojos quemados. Y las fiestas del 7 de junio, cuando en Salta celebrábamos en la agrupación Gauchos de Güemes el Día del Periodista. Pero de la alegría se me traspasaba en segundos el recuerdo de Jaime, el periodista salteño que mis captores me reconstruyeron en el recuerdo en la primera noche. Vemos aquí cómo el olvido sostiene en ocasiones, en circunstancias como estas. Pero es el recuerdo de lo que se ama, donde realmente se encuentra la fortaleza para no desfallecer. Y hablaba al inicio de lo fácil que es leer su libro en cuanto a la pericia con la que está escrito y cómo están manejados los datos, los nombres, cómo vamos de un entorno al otro, de un tiempo al otro, cómo recorremos con usted sus memorias, don Rubén, desde la infancia a la juventud. Pero ciertamente no es fácil leer un texto como el suyo sin involucrarse, porque contrasta lo grato de los primeros capítulos con el silencio de los siguientes. El momento de la desaparición y de la captura. Y cuando llegan esos capítulos de su desaparición, de esas horas de infierno, uno lee con prisa, como deseando que eso termine. Para llegar a la otra parte de la historia en la que la libertad regresa y la vida sigue. Y lo anticipamos así. ¿Por qué? Porque sabemos que usted está aquí y que pudo recordar y escribir sus memorias. Como bien dice, para, entre muchas otras cosas, en un ejercicio catártico, de alguna manera, sanar. Y para compartir con otros, para ser voz quizá de otros, para ayudarlos también a ponerle nombre a ciertas cosas. Y se mezcla el dolor compartido como lector con lo que usted vivió, porque se revive de una y múltiples maneras, pero sostiene esa certeza de que usted está aquí y que nos está compartiendo valientemente esto. Porque usted no solo sobrevivió y se sobrepuso a todo aquello, sino que con su vida y su obra de ser humano de bien, con todo ello, ejemplifica la derrota moral de esos torturadores y que además nos llevan a pensar en una historia lamentablemente compartida en todo el continente americano, en todo nuestro continente o subcontinente latinoamericano. Entonces, esa es una de las partes más delicadas de su libro, don Rubén. ¿Cómo se afronta una vida después de un exilio doble, después de la tortura, después de lo que se pierde en una experiencia como esta? Bueno, es complicado. Yo en ese tiempo estaba en condición de exiliado y no podía regresar a Chile, ¿sí? Como este caso tuvo mucha repercusión en ese momento, logré contactos con algunos amigos que estaban en el extranjero y ellos me tendieron una mano, ¿no? Y se movieron para buscarme un lugar de exilio, digamos, esta vez en Europa. O sea, tú puedes salir de estos momentos difíciles por múltiples vías. Una es con los amigos fieles, con las amistades, con los compañeros leales, digamos, y con mucha fuerza también personal. O sea, después que pasan estas cosas, hay que tomar decisiones. Yo las tomo rápido, digamos, las tomé rápido, ¿no? Tenía la opción de quedarme en Argentina. A Chile no podía regresar. Yo fui autorizado a regresar a Chile por un bando de la Junta Militar el año 86, a fines del 86. Antes no podía regresar. Bueno, yo tenía 3 hijos ya, no es cosa de venirse
clandestino, por ejemplo. No tenía sentido, digamos. Entonces, había que tomar decisiones y una opción fue irnos a ir a Europa como exiliados. Y la decidimos rápidamente, la opción era Suecia o Bélgica. Y decidimos recomponer nuestra vida, digamos, por un tiempo en Bélgica, ¿no? Entonces, era una cosa bien curiosa. Yo cuando nosotros nos fuimos, nunca fue la intención quedarnos para siempre lejos, fuera. De hecho, regresamos en plena dictadura militar todavía, ¿no? O sea, a mí me autorizaron a regresar al 86 y regresamos al 87, sin trabajo, sin redes, sin contactos, con un país distinto, un país cambiado, y exactamente con $2.000 de ahorro, ¿no? Y en esas condiciones los vinimos con 3 hijos, ¿no? Porque había una convicción de que debía estar donde debía estar, y yo debía estar acá, en el norte, en Tocopilla, María Elena, en Antofagasta. Es una cosa que es difícil de explicar. Me pude haber quedado en Temuco, haberme quedado en Santiago, no, pero yo regresé a casa, yo me siento en casa, ¿no? Entonces, había que tomar una opción y la tomé, creo yo, la tomamos en el momento justo. Los niños estaban pequeños, después era más difícil para ellos porque ellos estaban haciendo su propia vida, no la vida nuestra. Y bueno, hemos tenido suerte y aquí estamos, digamos. Vine para escribir esta novela, ¿no? Y ya está cumplida, digamos, esa parte. Y ahora vamos a seguir con otros proyectos, creo yo, ¿no? En eso estamos trabajando. Y ahí, don Rubén, tomo sus palabras para el tercer fragmento que usted eligió. Bueno, ahí es el cuarto que usted eligió, pero lo pongo en tercer lugar, para justamente como lo dice en el libro, esta parte que ojalá eso de que regresó para escribir esto que tenemos ya ahora, afortunadamente, para que todos lo podamos leer. Eso no recuerdo que esté tal cual en el libro, pero creo que está letra a letra, párrafo a párrafo dicho. Pero en este fragmento nos dice que pues, lo vivido fueron días de pánico, pero también de esperanzas. Hasta que un día de primavera europeo llegábamos con mi esposa a Bruselas con un par de maletas cargadas de sueños y 3 hijos pequeños para recomenzar geográficamente lejos, pero con el corazón cerca y pleno de latidos del desierto de Atacama, La Salitrera, Tocopilla, Antofagasta, de la linda Salta. Son nombres de lugares, son personas que lo acompañaron en estos sucesos, pero también a lo largo de toda su vida. Y son junto con usted, don Rubén, protagonistas esenciales de estas memorias. Y en ese sentido es importante la recepción de un libro como este. Incluso desde antes de que se termine, como usted mencionaba en algún momento, ¿cuál es la reacción, la respuesta de su familia ante su decisión de contar sus memorias y de publicarlas? ¿Y cómo ha percibido la recepción de los ya múltiples lectores? Porque hay que decir que está ya cerca de agotar la primera edición de 300 ejemplares por el tiraje, y que no es un dato menor en tiempos pandémicos, ¿cierto? El libro se está moviendo, está por Haciendo su todo el camino. mundo literalmente, y entonces ya hay una respuesta. Ha sido además reseñado en múltiples ocasiones ya y de manera muy, muy laudatoria, porque lo merece, ciertamente. Y está entonces este diálogo que ya se está dando con los lectores, pero ¿cómo se da con los coprotagonistas de esta historia, con su familia, con sus amigos? ¿Cómo ha sido recibido este libro, don Rubén? Bueno, en lo que respecta a mi familia, digamos, yo creo que ha sido clave, como toda mi vida, digamos. O sea, yo he hecho mi vida profesional gracias a que tengo una familia que me acompaña, digamos, y que me ha apuntalado y soportado siempre, y me han apoyado siempre. Entonces, ese es el primer soporte, digamos, y ha sido
fundamental, digamos. Sin mi familia, mis señores, mis hijos, no hubiera hecho mucho, digamos. Eso es lo primero. Y con respecto a los amigos, en realidad yo, sobre todo con los pampinos, digamos, ¿no? Los pampinos, yo soy pampino, me siento pampino y voy a ser siempre pampino, digamos. Yo siempre recuerdo una figura, digamos, que tiene que ver con el subconsciente norteamericano, digamos, con la conquista del oeste, ¿no? O sea, los norteamericanos, ¿no?, hicieron una épica de la conquista de los territorios originarios, digamos, hicieron una historia, un relato extraordinario, digamos, a través de géneros de cinematografía como el Far West, por ejemplo, etc. En el caso nuestro, yo creo que todavía no hemos dado la importancia enorme de la épica de la conquista del Salitre y del norte en Chile. O sea, ha sido un movimiento de personas, de esfuerzo, de sufrimientos, de lágrimas, de cosas increíbles que han significado que Chile sea el país que es hoy día, en términos territoriales, digamos, ¿no? O sea, estas epopeyas, digamos, de traer gente del sur de Chile, los enganchados, digamos, familias completas, ¿no es cierto?, al desierto más inhóspito del mundo, es una maravilla, digamos, en términos de epopeya, digamos, que no ha sido suficientemente cantada, creo yo, ni contada. Entonces me parece que eso es muy, muy importante. Y lo otro, Antofagasta se fundó con un crisol de razas y de nacionalidades, ¿no? Bolivianos, hasta cuando fueron dueños de Antofagasta, ¿no es cierto? Chilenos que llegaron en masa, ¿no es cierto? Peruanos que habían en gran cantidad, argentinos que había en gran cantidad en los tiempos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Esa multitud de aportes, digamos, extranjeros, han hecho una epopeya que no ha sido suficientemente, creo yo, contada y declamada, digamos, en la literatura nuestra, ¿no? Entonces hay mucho todavía que aprender, digamos, y que entender de lo que significa ser habitante del desierto de Atacama, lo que significa ser habitante de la costa, de la cordillera, de la depresión intermedia, etc., ¿no? Eso tiene valores sumamente ricos, digamos, ¿no? Hay algunos autores que están trabajando en esa línea, como Andrea Mosson, por ejemplo, una periodista nuestra, gran periodista que está postulando hoy día a premios muy importantes en Estados Unidos. Ella está contando cosas del desierto de Atacama, ¿no es cierto?, las mujeres de la guerra. Hay una narrativa que está creciendo, yo creo que puede dar márgenes inmensos, digamos, de producción, ¿no? Así que esperemos que ese sea el camino, digamos. Y lo que uno puede aportar en esa dirección me parece fantástico. ¿Usted está pensando en escribir también algo así? Sabemos que usted tiene sus crónicas pampinas, en las que de una u otra manera cuenta un poco de diversos aspectos de la vida en La Pampa, y que además, según sé también de buena fuente, se está pensando en una reedición, pero también quiere contar usted esa epopeya de que con justa razón, dice, usted conforma no solo la relevancia de la historia regional, sino de la historia nacional, ¿sí? Porque recordé ahora al escucharlo, en Santiago mismo, en aquella torre enorme, enorme, la más grande de Latinoamérica, en lo que se cuenta de cómo se formó Santiago y cómo fue creciendo, se dice que eso se logró gracias a la riqueza, a lo que se llevaba de aquí, ¿no? Entonces, mi comentario fue: el norte desde entonces forjó. Sí, ha sido siempre Eh, así. sí, Ha en sido la siempre capital así. chilena, ¿sí? Entonces, ¿usted está Sí. pensando en hacer un relato de esa epopeya desde su perspectiva como periodista?
Sí, como yo en habitante. realidad lo que tengo más o menos claro hoy día es que voy a hacer una segunda edición de Crónicas Pampinas. Crónicas Pampinas original tiene como 60 crónicas más o menos, ¿ya? Entonces he preparado unas 30 crónicas más y vamos a ir con un libro de 80, 90 crónicas. ¿Y cuál es la particularidad? Todo gira en torno a la Pampa, pero es mucho más amplio, es decir, habla de la ciudad de Antofagasta, de Calama, de Mejillones, de múltiples localidades, ¿no es cierto? O sea, tiene una cobertura más regional, pero sigue siendo el foco, digamos, el hilo conductor, historias de la Pampa. Ese es un proyecto que me lo ha pedido mucha gente, y a propósito de esta novela que se ha vendido bastante. Mucha gente me ha preguntado por Crónicas Pampinas, y ya hay muchos interesados en tener ese libro pronto, ¿no? Así que creo que ese proyecto lo vamos a sacar este año. Y lo otro, estoy también con mucho material. Yo he tomado muchos apuntes, es decir, he recopilado mucha información con los años y quiero seguir trabajando la temática nortina, ¿no? Tengo, qué sé yo, 30, 40, 50 entrevistas a mujeres del norte, ¿no? Y hay cosas muy lindas, cosas preciosas, digamos, que estoy buscando la manera de cómo trabajarlo para llevar estas voces, digamos, nortinas, ¿ah? Con mujeres y también con algunos personajes, como Andrés Sabela, por ejemplo, como el padre Carlos Salé, ¿no? Un gran amigo que ya no está con nosotros. Y hay mucho material, digamos, que se puede trabajar y que tiene que ver con las improntas del norte de Chile, ¿no es cierto? Y un último capítulo que también tengo en, en preparación tiene que ver con la estadía en Europa, ¿no? O sea, el tema del exilio, digamos, es un tema también súper fuerte, súper marcante. Bueno, tú lo sabes perfectamente, digamos, lo que es vivir lejos de la patria de uno, digamos. Eh, es complicado, a veces muy duro, pero también es enriquecedor, digamos. Claro. Una experiencia impagable, digamos. Entonces, también quiero escribir con respecto a eso, ¿no? O sea, para escribir tengo harto. Ahora tengo tiempo, ya no estoy trabajando, sino que estoy trabajando, pero en la creación, ¿no? Así que ahora me estoy dedicando a escribir y espero seguir escribiendo, mientras tenga fuerza y salud, que es lo Eso importante. nos alegra mucho, don Rubén. Y ya para ir cerrando esta gratísima charla, voy a leer el último fragmento que usted eligió para compartir con quienes nos siguen. Y después le pediría que cierre con algo que usted quiera comentar libremente, que quiera compartir con quienes nos acompañan. En este fragmento se enmarca cuando usted pudo finalmente salir de donde estaba eh, atrapado, desaparecido. Al despuntar el alba había mucho más movimiento en la comarca y ya se divisaba la ciudad de Jujuy. También me lo indicaban algunos letreros y campesinos que pasaban por los campos. Fue un despertar luminoso. Recordé la estupenda canción de Jorge Cafrune, el gaucho jujeño de raíces árabes, que había escuchado en mis tiempos de estudiante en la Universidad del Norte en Antofagasta. Su título era Cuando llegue el alba, y se me aparecía maravillosa. Cuando llegue el alba, viviré. Y nos congratulamos, don Rubén, de que, como diría Gabriel García Márquez, haya vivido para contarla, para hacerlo memoria, para compartir sus letras. Y se lo agradecemos, le damos las gracias por la valentía de escuchar la voz
que hizo transformar una experiencia desde La Pampa en la que usted nació hasta la terrible circunstancia de su desaparición y tortura, de transformarla en un libro como este, que hoy tenemos al alcance. Así que muchas gracias por ello. ¿Y qué le gustaría comentar para cerrar, antes de ir ya con las preguntas, porque ya estamos listos con la interacción con las personas que amablemente nos han seguido, pero con qué quisiera usted cerrar la presentación como tal de su libro? Bueno, primero quiero darte las gracias a ti por tu generosa presentación, la agradezco profundamente. Quisiera agradecer a la Biblioteca Regional de Antofagasta por esta oportunidad de conversar con su círculo de lectores, con sus amigos, con sus cercanos. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir este libro con ustedes. Y también, si me permiten, quiero nombrar a dos personas y hacer referencia a Jujuy y Salta, que la están pasando muy mal con el COVID-19. Le mandamos mucha fuerza a los amigos de Salta y sobre todo a los amigos de Jujuy, que están muy complicados. Es una terrible situación en términos sanitarios. Lo otro, quiero aprovechar públicamente de decirle a Jaime Guerra, en la radio Nueva Coya, que antes era Radio Coya de María Elena, que sí, con mucho gusto, apenas se pueda, voy a estar en la radio y acepto la invitación que me hicieron para ir a conversar del libro en La Pampa. Y por último, quiero mandar un mensaje muy cariñoso a un amigo de infancia que me encargó el libro antes de que fuera imprenta, ¿no? Y que me lo pagó antes de que fuera imprenta, y que vive él en Estados Unidos, cerca de Chicago, ¿no? Me refiero a Patricio Carrasco, que después de tantos meses esperando, hoy le llegaron los libros, ¿no? Y justamente acaba de salir del hospital, ha sido sometido a una intervención quirúrgica, así que está haciendo reposo en su casa cerca de Chicago, en Muscatine, y dice que ahora lo va a leer, ahora que tiene tiempo, ya que está descansando, y le deseo mucha suerte. Un amigo pampino que lo quiero mucho, ¿no? Y muchas gracias, pues, ¿no? Estaremos viendo en cualquier momento. Vamos ahora, don Rubén, a establecer el diálogo con las personas que amablemente nos han visto y nos han enviado saludos y preguntas, así que vamos contigo, Gisela, por favor. Sí, gracias Erika, muchas gracias Rubén por esta interesante conversación y presentación de esta novela de no ficción. Tenemos algunos saludos que nos van llegando ya al chat de nuestro Facebook Live. El primero que aparece es de Lola González, dice: cariño a Rubén Gómez Quesada, mi querido y recordado maestro de la Escuela de Periodismo de la UCN. También lo saluda muy cariñosamente Jorge Lira y Natalia Romero. Ay, también nos han llegado saludos desde La Serena, Fanny Gómez, Hulda Santander, y también nos saluda cariñosamente Claudia Olivares. Claudita. También desde Santiago, Karin Fernández, ¿ya? Señala y dice: hermoso libro, profesor. También hemos recibido saludos de Monse Ayala Cortés, dice: fue un excelente académico, mi profe de tesis, gran persona. También nos ha llegado un saludo de Margarita Astrocina Morales Castillo y dice: excelente amigo pampino, profesor Rubén Gómez. Y también tenemos un saludo desde Frankfurt, Alemania. La saluda muy afectuosamente Daisy Hernández Lobos. Y también nuestra fiel amiga y espectadora de casi todos los lanzamientos del libro que hemos tenido, desde Texas, Estados Unidos, Andrea Amoson también le envía muchos saludos. También tiene saludos de Rocío Tatania. Y dice: saludos desde Puerto Montt, don Rubén, qué agradable escucharlo, al igual que Erika. Jacqueline Hernández Reyes, muchas felicidades. Karen Ayort, el profesor con más calidad humana que tuve en toda mi formación profesional. Bueno, hemos llegado también a un pic de conectados de 68 personas que siguieron a través de todas las localidades esta presentación, don Rubén, para poder finalizar con esta
con esta interesante conversación. Quiero agradecerle en nombre del equipo de la Biblioteca Regional de Antofagasta toda la disposición que tuvo para poder traernos esta obra y poder difundirla a través de las redes sociales, sin lugar a duda, un documento histórico y un libro que nos va a aportar desde muchas perspectivas. Quiero también agradecerle la presencia a Erika, nuestra amiga, colaboradora desde siempre, por estar también presente esta tarde acompañándonos en esta gran presentación del libro. También agradecerle a todos quienes nos acompañaron durante esta tarde a través de la conexión del Facebook Live, invitarlos a que puedan seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y puedan revisar también nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán también enterarse de todas las actividades de extensión cultural que el equipo de la biblioteca prepara mensualmente para poder llegar hasta sus hogares y poder acompañarlos en este tiempo de confinamiento. Sin más, nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la conexión a todos, muchas gracias por siempre preferirnos y estar atentos a nuestros contenidos. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Chao, gracias. Bueno, Buenas muchas tardes. gracias Chao, a todos. gracias. Cuídense mucho. Chao, Un chao. abrazo. Gracias.